Let's go ahead and open our Bibles in John chapter 1, verse 11 through 13. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. And it says, He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. You may sit down, y me pueden tomar sus asientos. And so, in this verses, ¿verdad? En estos versos, what we want to explain today, lo que queremos explicar el día de hoy, amen, is that, we know that Jesus, Christ came to this world, amen. Sabemos que Jesucristo vino a este mundo, amen. And he came with a purpose. Y él vino con un propósito. And so, God himself, amen, which was his father, amen, Dios mismo que es su padre, amen, sent him to this world, lo mandó a este mundo to save the world of their sins. Dice, para salvar al mundo de sus pecados. And so, as we all know, amen, that we are all sinners. ¿Verdad? Como todos sabemos, ¿verdad? Todos nosotros somos pecadores. And so we need a Savior. Necesitamos un Salvador. And, we, are getting together, ¿verdad? All over the world, como todos nos estamos juntando, ¿verdad? En todo el mundo. Amen. Trying to get closer to God, ¿verdad? Tratar de acercarnos más a Dios, amen, for these 40 days, por estos 40 días. And, we make the effort, hacemos el esfuerzo, we seek God more, buscamos más a Dios, amen, and understanding the sacrifice that Jesus had to go through, y entendiendo el sacrificio que Jesucristo tuvo que hacer por la humanidad. And so it's for us to reflect, es para nosotros reflexionar, amen, of his love for us, para el amor para nosotros. And, a step by step, dice un paso a la vez, amen, on these 40 days, en estos 40 días, we try, and make more of an effort to seek God more and more. Hacemos más esfuerzo, amen, para buscar a Dios más y más. And so, there was a purpose, amen, why Jesus came to this world. Hay un propósito porque Jesucristo vino a este mundo. And first, it says that he came for the Jews. Primeramente, él vino para los judíos. Amen. All the different, sacrifices, following God's, Moses' law, amen, todos los sacrificios, amen, y tratando de seguir, ¿verdad?, la ley de Moisés. Amen. They tried and they tried and they tried, and they could never, would be able to accomplish in, doing everything good. Ellos trataron y trataron y trataron y se esforzaron para cumplir, ¿verdad?, la ley de Moisés, pero nunca pudieron. And so they would have to offer, animals as sacrifices, ¿verdad?, as, for them to be forgiven of their sins. Y ellos tenían que hacer esta clase de sacrificios en estos animales, amen, para que pudieran ellos ser perdonados de sus pecados. Because they would always sin. Siempre había algo de una manera que ellos pecaban. Now with us today, ahora nosotros el día de hoy, don't we all sin? Que todos no pecamos? Every single day. Todos los días. And somehow, we always sin. De alguna manera u otra, dice, todos
pecamos. Amen. And so now, amen, since Jesus came to this world, ahora que Jesucristo vino a este mundo, amen, it's salvation, but it says salvation forever. Dice, es la salvación, pero es la salvación por siempre. And so, in this verses, en estos versos, amen, it explains, amen, how Jesus came to the Jewish people. Explica cómo Jesucristo vino a los judíos. But the Jewish people did not accept him as the Savior and as the Messiah. Dice que, los judíos no lo aceptaron como el Salvador y no lo aceptaron como el Mesías. And so that's why in this verse, por eso en este verso, amen, it says, he came to that which was his own, amen, the Jewish people. Dice, but his own did not receive him. Dice, a los suyos vino, que y no son los judíos, dice, y los suyos no lo recibieron. So Jesus came to save them, and they didn't want Jesus. Jesucristo vino a salvarlos, y ellos no quisieron a Jesús. Because for them, he was just a man, a prophet. Para ellos nomás era un hombre, era un profeta. Amen. And so they didn't see Jesus as more of that. Ellos no pudieron ver a Jesucristo a más que eso. And then verse 12, y luego verso 12, it says, yet to all who did receive him, y aquellos dice que lo recibieron, to those who believe in his name, he gave them the right to become children of God. Dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen, dice, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Now, since the Jewish people rejected Jesus, como los judíos, ¿verdad?, rechazaron a Jesús, then it says, that everybody else, entonces dice que ya después todos los demás, amen, they received him, que lo recibieron, they believed in his name, que creyeron en su nombre, now they have the right to become what? Children of God. Dice, ahora ellos tienen el derecho, ¿verdad?, de ser ¿qué? Hijos de Dios. And those are the Gentiles. Y esos son los gentiles. Anybody that is not a Jew, todos los que no son judíos, that, have, received Jesus Christ, que han recibido a Jesucristo, amen, that, they believed in him, que creyeron en él, those are the ones that have the privilege now to be called what? Children of God. Ahora dice, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. See, before we didn't have no part in that salvation. Antes no teníamos esa parte, ¿verdad?, de esa salvación. But because the Jewish people did not accept Jesus, como los judíos no aceptaron a Jesucristo, dice, we believed in him. Dice, nosotros creímos en él. Even though, amen, he's a Jew, a pesar de que él es judío, amen, even though dice that we weren't part of it, no somos parte de eso, amen, but at the same time, it says that he came to die for all. Dice que él vino para morir por todos. And that's why, John 3:16 is so important all over the world. Por eso Juan 3:16 es tan importante en todo el mundo. For God so loved the world that he gave his only son. So that what? So that whoever believes in him, and that's what it's talking about, will not perish, but have everlasting life. Dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Dice, para que todo aquel que en él cree, que eso somos nosotros, dice, no se pierda. Dice, mas tenga la vida eterna. And that privilege was given to the whole world. Este privilegio se ha dado para todo el mundo. Now, like everything, it's your decision if you want to believe or not. It's your decision if you want to accept Jesus or not. Es tu decisión si quieres creer en él o no. Es tu decisión si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. ¿Sí? It is up to us. Eso depende de nosotros. Amen. And so when we don't accept Jesus, amen, as our Savior, cuando nosotros no aceptamos a Jesucristo
Jesucristo como nuestro Salvador, we are doing the exact thing that the Jewish people did with Jesus. Didn't they reject him? Dice, si nosotros, ¿verdad?, no le aceptamos a Jesucristo y le reconocemos, ¿verdad?, como Salvador, dice, y lo rechazamos, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que los judíos hicieron. Así que, como ellos mismos, dice, lo rechazaron. And so that's why, amen, it's our choice, es nuestra decisión. Whatever you want to do, if you want to follow him, si tú, ¿verdad?, lo quieres, ¿verdad?, seguir, it is up to you. Eso depende de ti. And so if you want to get closer to him y tú te quieres acercar más a él, well, we already know, what we need to do. Ya todos sabemos lo que debemos de hacer. Now, this is the thing, esta es la cosa. Jesus, Jesucristo, a man that sacrificed himself in the cross. El hombre que fue sacrificado en la cruz. But this is the thing to think. Y esta es la cosa que debemos de pensar. First of all, nobody has done that sacrifice for humanity. Primero, nadie ha hecho este sacrificio por la humanidad. Now, no matter, let's say, a good deed that he would do for people. Vamos a suponer que él hiciera una buena obra para como persona. Wow, he was a good person. Fue una persona muy buena. He offered himself as a sacrifice. Ofreció como sacrificio. And you say, wow, what a man. Qué hombre, ¿verdad? But sooner or later, that would have died. Eso se hubiera acabado allí. Do you understand? But the Bible, la Biblia, was written exactly regarding his life. La Biblia fue escrita, exactamente describiendo su vida. From the beginning of the creation, desde el principio de la creación, from when he was, prophesied that he was going to come to earth, desde que fue profetizado que él iba a venir a este mundo. Fíjate. And then talking to different people, that serve God, y hablándole a diferentes personas que servían a Dios. And telling them y diciéndoles, that's the place that you need to go see him. Allá está el lugar donde tienen que seguirlo. Follow that star. Sigan esa estrella. Because the new king has arrived. Porque el nuevo rey ha llegado. And the story continued. Y la historia continuó. And even though that it was written 2,000 years back, a pesar de que fue escrito de 2,000 años hacia atrás, all this history was gathered and put together. Y toda esta historia fue juntada y puesta junta. To tell us about the life of Jesus Christ, para decirnos de la vida de Jesucristo. See, a lot of people do good here on earth. Hay muchas personas que hacen buenas cosas aquí en el mundo. They help a lot of people, ayudan a muchas personas, in whichever way they can, en cualquier forma que ellos pueden hacerlo. But it says that Jesus, dice que Jesucristo, when he came, he started, healing people of all different kind of sicknesses. Comenzó a sanar a personas de diferentes clases de enfermedades. Amen. People that were, demon possessed, aquella gente que estaba endemoniada. Amen. Whatever the cause may be, Jesus was liberating them of anything that they, were, a slave of. And he did it for the people. Y si todo lo que estaba haciendo, Jesucristo, sanando a las personas de diferentes enfermedades, echando fuera demonios, y cualquier, otra cosa, que necesitaban que ser liberados de sus personas. But at the same time, Jesus was talking about salvation. Y a la misma vez Jesucristo siempre estaba hablando de la salvación. And he started explaining to them, y les comenzó a explicar that he came to save the world. Él les estaba diciendo que él vino para salvar al mundo.
And then, he said, well, I'm gonna die, but, I'm gonna resuscitate in 3 days. Voy a morir, pero voy a resucitar en 3 días. And he talked about the temple of God. Y él habló acerca del templo de Dios. And the Jewish people got upset with Jesus. Y la gente se enojó con Jesús. Because, what do you mean that you're going to destroy the temple and rebuild it in 3 days? ¿Cómo que vas a destruir el templo y construirlo en 3 días? But they couldn't understand what Jesus was talking about. Ellos no podían entender lo que Jesucristo estaba hablando. And he was talking about himself. He was talking about his body. Él está hablando de él mismo y de su cuerpo. How, he had to die. Amen. Cómo él tuvo que, morir and go through the process of dying y pasar por el proceso de morir. But at the same time, he said, I'm going to rebuild this temple in 3 days. In other words, I'm going to raise up. Voy a reconstruir este templo en 3 días. Quiere decir que voy a resucitar. And so, when you don't understand something, cuando tú no entiendes algo, amen, it's hard for you to comprehend. Es difícil para ti entender. And so it's a process, amen, of learning God's word. Y es un proceso de aprender la palabra de Dios. Like I said, we learn, what we need to do in these 40 days. Sabemos lo que tenemos que hacer en estos 40 días, which is what? Get closer to God. Acercarnos más a Dios. And so, but now we have this privilege. Ahora nosotros tenemos este privilegio. Because the Jewish people, rejected Jesus. La gente judía rechazó a Jesucristo. Now we have the privilege. Ahora nosotros tenemos el privilegio. But our decision is, are you going to follow him? Or are you going to reject him like the Jewish people did? Ahora es tu responsabilidad si lo aceptas o vas a hacer lo mismo que los judíos hicieron de rechazar a Jesucristo. Man, people get offended. People get upset because you talk about Jesus' salvation. La gente se enoja, la gente se ofende porque hablas de la salvación de Jesucristo. It's the worst thing that you can talk to people about. Es la cosa más peor que tú puedes hablarle a las personas, amen, de Jesucristo. Well, because there's power. Dice, porque hay poder. There's power. It's not just any sacrifice. No es cualquier sacrificio. And so now, us as people, ahora nosotros como personas, we have the privilege to be called what? Sons and daughters of God. Dice, ahora nosotros tenemos el privilegio de ser llamados, ¿qué? Hijos e hijas de Dios. Doesn't that make you feel special? ¿Qué no te hace sentirte, a ti especial? Your Father is the King of Kings and Lord of Lords. Fíjate, tu Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Your Father is the one that created you. Tu Padre es aquel que te ha creado. Your Father is the one that has taken care of you. Tu Padre es aquel que ha cuidado de ti. Your Father is the one that protects you and guides you. Tu Padre es aquel que te protege y te guarda. The Father, is the one that is always there for you when you need him. Tu Padre está allí cuando tú más lo necesitas. Fíjate. Because now you are what? Children of God. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. So as a father and as a mother, dice como padre y como madre, aren't you there for your children? ¿Que no estás allí para tus hijos? Y whatever they need, en lo que ellos necesitan. Well, now you belong to God. Ahora tú le perteneces a Dios. Fíjate. You're not just anyone. Tú no nomás eres cualquier persona. Now you belong to God. Ahora tú le perteneces a Dios. And only to God. Y solamente nomás a Dios. Nobody else. You belong to Him. Dice, le pertenecemos a Él. Now, and so now I want to explain, if you go to Ephesians chapter 2,
Efesios capítulo 2, verse 11, verso 11. And so, what I'm explaining now, lo que estoy explicando ahora, is so that we may learn, es para que nosotros, ¿verdad?, aprendamos of what the Word of God says regarding this, lo que la palabra de Dios dice a referente a esto. And then it says verse 11, Ephesians 2 verse 11, Efesios 2 verse 11. And it says, therefore remember that formerly you who are Gentiles, that's us, everybody that's not a Gentile, a Jew. He said, therefore remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision which is done in the body by human hands. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿verdad?, que nosotros somos los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. And so what this is saying here, amen, the uncircumcised, ¿verdad?, los que no son incircuncisados, ¿verdad?, that's the Jewish, that's the Gentiles. Esos somos nosotros, los gentiles. But then the ones that are called circumcised, aquellos que se están llamando, ¿verdad?, circuncisos, those are what? The Jewish people. Esos son los judíos. Amen. And so, you see how they make a difference between the Jews and the Gentiles, us. Mira la diferencia, cómo los judíos hacen la diferencia entre ellos como judíos y nosotros como gentiles. But it says, here, that the circumcision, ¿verdad?, la circuncisión is something done in the flesh, ¿verdad? La circuncisión, dice, es algo que es hecho en la carne. Fíjate. But this is the thing to learn. Esta es la cosa de aprender. God is spirit. Dios es espíritu. And the things and the traditions that the Jewish people have done, was being circumcised, was in the flesh, was in the body. Dice, lo que los judíos, ¿verdad?, hicieron, ¿verdad?, era en la carne, el ser circuncidados. Dice, ¿pero qué? En la carne. And now, so they're making a difference. Ellos están haciendo una diferencia between them and us. Ellos están haciendo una diferencia entre ellos y nosotros. But, the key to this, la llave para esto, dice, which is done in the body by human hands. Do you see that? Dice, la circuncisión, dice, fue hecha, dice, con mano en la carne. Amen. Which means it's in the flesh. It's not in the spirit. ¿Qué quiere decir? Que es en la carne y que no es hecho en el espíritu. Now, this salvation that we have, is it in the flesh or is it in the spirit? La salvación que nosotros tenemos, ¿es en la carne o en el espíritu? Do you understand? It's not in the flesh. It's in the spirit. Es en el espíritu y no en la carne. And then it says, verse 12, verse 12, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. So did we have the same rights that the Jewish people had? ¿Teníamos los mismos derechos que el pueblo judío tenía? No. Do you understand? We didn't have no rights. Nosotros no teníamos ninguna clase de derechos. Amen. Éramos, extranjeros. Amen. We were foreigners. Amen. And so we were excluded. We were separated from Christ. Estamos excluidos
which is from God himself. So, was that good for the Gentiles? ¿Esto era algo bueno para nosotros como gentiles? No, because there was no salvation. No había ninguna clase de salvación. But then, amen, because of that sacrifice that Jesus made for us, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, that the Jewish people didn't accept them, que los judíos no lo aceptaron. It says everybody else that accepted him, our Jews, our Gentiles, now they say we have the same privileges that the Jews have. Fíjate, ahora nosotros que lo hemos aceptado, nosotros los gentiles, ahora dice tenemos los mismos privilegios que los judíos tienen. And so this is important, ¿verdad? Esto es importante, amen, para nosotros. Verse 13, verso 13. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, dice, habéis sido, dice, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amen. So it was because of that sacrifice, era por ese sacrificio that, because of the blood of Jesus, era por la sangre de Jesucristo. Amen. Then now, dice, we belong to him. Ahora le pertenecemos a él. And that's why we're what? Now close to him. Ahora estamos que cercanos para con él. But we need to continue being close to him. Tenemos que continuar, dice, acercándonos más a él. Verse 14, verso 14. For he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Dice, porque él es nuestra paz. Dice, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, dice, de separación. So now, it's saying here, there's no longer a difference between the Jew and the Gentile. Ya no hay más diferencia entre el judío y el gentil. Now he made what? Two groups into one. Fíjate. Dice, ahora dice, hizo estos dos grupos y lo hizo uno. Amen. One in Christ. Dice, uno en Cristo. Now, there's no difference. Amen. No hay diferencia. Because we all belong to who? To God. Ahora le pertenecemos a Dios. And that's very important. Amen. To know. Y esto es muy importante para saber. Because people make the difference all the time. La gente hace la diferencia en todo el tiempo. Amen. Is there a difference between, Jews and Gentiles? ¿Hay una diferencia entre judíos, verdad, y gentiles? Yes. There's a difference. A big difference. Una diferencia grande. But once you accept Christ as your Savior, pero ya aceptando a Jesucristo, como tu Salvador personal, now the one that is calling you a child of God is who? There you go. Ahora el que te está llamando y te está diciendo que eres hijo de Dios es Dios mismo. It's not the Jewish people. It's God himself. No es la gente judía, es Dios mismo that is making the Gentiles that accepted Christ as their Savior. Las gentiles que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Dice, now we are children of God. Ahora somos hijos de Dios. The same as the Jews. Igual como los judíos. Now this is the difference on the rest of the Gentiles. Esta es la diferencia en los demás de los gentiles. Well, what about if you haven't accepted Christ as your Savior, as a Gentile? ¿Y qué pues si tú no has recibido a Jesucristo, ¿verdad? Como tu Salvador, como gentil? What about there? ¿Y qué de eso? Are they children of God? ¿Son hijos de Dios? You understand? No, they're not. No son. They're a creation of God. Son creación de Dios. But they're not children of God. No son hijos de Dios because they haven't come into the covenant of God. No se han, dice, metido, ¿verdad? En ese pacto
para con Dios. Now, I'm not saying it, God is saying it. Yo no lo estoy diciendo, Dios lo está diciendo. Because before, dice, we were far away as Gentiles. Antes éramos lejanos, ¿verdad? Como gentiles. Yes. But now that we have come, to Jesus Christ, ahora que hemos venido a Jesucristo, now he says, he brought us to us, closer to him, nos trajo para con él, dice, cerca para estar con él. And now he says, I call you, dice, children of God. Ahora yo les llamo hijos de Dios. So the Gentiles, they haven't accepted Christ, los gentiles que no aceptaron a Jesucristo, they're still what? Far, far away. Todavía están lejanos de Dios. Now, which is the way, to come close to God, amen, to be with God? ¿Qué es la forma, la manera de acercarnos a Dios y para estar cerca de Dios? Isn't it through Jesus Christ? To accept Him as their Savior? Quiero es a través de Jesucristo y aceptarlo como Salvador. Do you understand? And so, in the Bible, it always talks, about the sheep and the goat. Hello? En la Biblia habla acerca, de aquel oveja, y del chivo, ¿no? What does it say? They're separated, son separados. The sheep belong to God and the goats don't. Do you understand? Las ovejas le pertenecen a Dios. Those that follow God, aquellos que siguen a Dios. Y los que no son, pues son chivos porque no siguen a Dios. Do you understand? It's making a difference in the Bible. Está haciendo una diferencia en la Biblia. And that's the way that it's written all the way through. Y así es como ha sido escrito en todo, el tiempo. God talks about, two ways, amen. Dios habla en la Biblia acerca de dos caminos. Yes, a narrow, ¿verdad? And a broad way, ¿verdad? Un camino, angosto y un camino amplio, ancho. Yes, and it says, and few walk through the narrow way. Dice, pocos son los que caminan por el camino angosto. But it says, but there's many who walk, through the broad, road. Muchos que, caminan por ese camino ancho. Do you understand? It's making a difference there also. All these things that are written in the Bible, they're for a purpose. He tells us in so many different ways, to see in which way we're going to understand. Do you understand? Nos explica de muchas formas y de muchas maneras para ver cómo le vamos a entender. Porque Él quiere, pues, que entiendamos. Si no lo entiendes acá, pues te lo pongo acá para que lo entiendas acá. Right? And so, why? Because He wants us to understand. Él quiere que entiendamos. Amen. We are all creation of God. Todos somos creación de Dios. But at the same time, He's not satisfied with you being a creation of God. Él no está satisfecho con que tú seas creación de Dios. He wants you, to be His son and His daughter that will follow Him. Amen. Dice, Él quiere que, tú como hijo o hija, que tú lo sigas a Él. That's what He wants. He wants a relationship with you. Él quiere una relación para contigo. He doesn't want you, pues, they're my creation, son mi creación. He doesn't want that. Él no quiere eso. He wants a relationship with you and with me. Él quiere una relación para contigo y para conmigo. And so that's why He sent His Son Jesus. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo, so that we may have a relationship with Him. Para nosotros tener una relación para con Él. Because He came to the Jewish people. Él vino para la gente judía. Sí, but they didn't accept Him. No lo aceptaron. He wanted a relationship with Him. Él quería una relación para con ellos. But they didn't want that relationship. Ellos no querían esa relación. And that's why, amen, do you want that relationship, with Jesus Christ? ¿Tú quieres esa relación, para con Jesucristo? To get closer to God, para acercarte a Dios? Well, that's your decision. Esa es tu decisión. And so that's why, amen, doesn't mean that, right now you say, well, I'm a Gentile, but I'm far away. Soy un gentil y estoy, lejos. I'm not close to God. Yo no estoy cerca de Dios. Well, get close to God. Acércate a Dios. Look for Him. Búscalo. But it's your choice. Es tu decisión.
It is up to you. Eso depende de ti. You know what you need to do. Tú sabes lo que tienes que hacer. To get close to God, para acercarte a Dios. It's through Jesus Christ. Es a través de Jesucristo. The one that was crucified on the cross, el que fue crucificado en la cruz. The one that is the Son of God, aquel que es el Hijo de Dios. And God himself is the one that said that. Y Dios mismo fue el que dijo eso. And he hasn't said that from anybody else in humanity. Y él no ha dicho nada de eso, que sea su hijo en ninguna persona de la humanidad. Do you understand? But it's up to us. Eso depende de nosotros. And then it says that the two, that from both of them, he made peace to bring them what? Those two groups as one, and has destroyed the barrier. Amen. So there's no more barrier, ya no hay más barrera. Dividing the wall of hostility, dice, derrumbando, ¿verdad? Esa pared. Amen. And so, because there's only one God, solamente hay un Dios. And so it says now both groups belong to him. Ahora los dos grupos pertenecen a él. Because there's only two groups. Nomás hay dos grupos. The Jewish and the Gentiles. ¿Verdad? Los judíos y los gentiles. Verse 15, verso 15. Dice, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in himself, dice, one new humanity out of the two, thus making peace. Dice, verso 15, dice, aboliendo dice en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo los dos uno solo y nuevo hombre habiendo la paz. Amen. So, yes, it's following God and siguiendo a Dios, but not in the same tradition how, they used to follow. No es la misma tradición que se seguía. Amen. Because now Jesus came to bring what? Grace, no? Vino a traer gracia. He came to bring peace. Él vino para traer paz. Is it an eye for an eye now? You understand? It's not. That's in the past. That's why Jesus came to this world. Ya no es de ojo por ojo. Dijo, por eso vino a traer paz. Por eso vino Jesucristo al mundo. To take away all that law. Para quitar toda esa ley. Amen? Because, we were not able to what? To fulfill it. No podíamos, ¿verdad? Llevarlo. Amen. Now, do we still have to follow the commands? ¿De manera tenemos que seguir los mandamientos? Yes. But it's different now. Es diferente. Amen. Because if you do something wrong, si tú haces algo mal y tú, right? Ya, pues no, pues es que you did something wrong. Ya merecías el castigo y si hiciste algo mal, pues ahí te va. Te mochan la mano. ¿Verdad? No, it doesn't work no more like that. And that's why I said, he made himself sin, the one that was not what? Sin. Dice, se hizo pecado aquel que no era pecado, dijo, for us, por nosotros. Fíjate. And so that's why, he says, just follow me, get close to me, sígueme, y acércate más a mí. But you're not going to have the same results as before. No vas a tener los mismos resultados que antes. Now I have grace, I have mercy, tengo gracia, tengo misericordia de ti. Fíjate. But at the same time, he tells us what? Él a la misma vez nos dice que, pues no peques más. Remember, the woman that was found in adultery, la mujer que fue, allá del adulterio. They were following the law of Moses, which was right. Ellos estaban siguiendo la ley de Moisés, que estaban correctos, fíjate. And they all had their stone, to stone her. Ellos tenían esa piedra para apedrearla, fíjate. And what did they tell Jesus? ¿Y qué le dijeron a Jesús? Well, Jesus, in the book of Moses, en el libro de Moisés, it talks, those that are caught in adultery should be stoned to death. Aquel
aquellos que son encontrados en adulterio deben de morir, apedreados a muerte. Fíjate. Were they right? Were they right? Were the Jewish people right? ¿Estaban bien los judíos? Yes. Because they were following the law. That's what they were following. Sí, estaban bien porque estaban siguiendo la ley. But that was the thing that was exposed. Eso fue lo que estaba expuesto, right? That's what the people saw that had happened. Eso fue lo que la gente miró que había sucedido. Yes. So there were witnesses. Habían testigos. But Jesus, that is God. Hello? That's the difference. Jesucristo, que es Dios, esa es la diferencia. It says that he started writing on the third, ¿verdad? Comenzó a escribir en la tierra. Then he gets up, ¿verdad? Se levanta y... Is anybody clean or free of sin? ¿Hay alguien de ustedes que esté limpio de pecado? If you are, throw the first stone. Si está limpio de pecado, tira la primera piedra, dale. And one by one, they hadn't been exposed. Nobody knew their sins. Fíjate, no habían sido expuestos y no sabían, nadie sabía los pecados de cada uno de ellos. But Jesus did because he's God. Pero Jesucristo sí, porque Él es Dios. And it says that one by one they started throwing their stones. Why? They could have lied, right? Jesus was just a man. Ellos podrían haber mentido. Jesucristo era nomás un hombre. Right? How is Jesus gonna know? ¿Cómo va a saber Jesucristo? Let's stone her. Vamos a apedrearla. Do you understand? Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? But let me tell you one thing. Déjame te explico algo. When Jesus speaks, cuando Jesucristo habla, that word penetrates in the human's body. Esa palabra penetra en el cuerpo de la persona because he created you, porque Él te ha creado. And you cannot resist God's presence. No puedes resistir la presencia de Dios. You cannot resist the conviction of God Himself. No puedes resistir la convicción, fíjate, de Dios mismo. That if you know that you're a sinner, you have to expose it and you say, yes, I am. Fíjate, cuando tú eres pecador y a través del Espíritu Santo eres expuesto, tú vas a decir, sí, soy pecador, because you can't hide it. No puedes esconder. So since Jesus, that is God, como Jesucristo, que es Dios, hello, what could they, expose in front of God? ¿Qué pudieran ellos exponer, en frente de Dios? Could they lie to God? ¿Podían ellos mentirle a Dios? No. They couldn't. Because Jesus is God. Porque Jesucristo es Dios. That's why they couldn't, lie. Por eso ellos no podían mentir. Because it was God Himself that was talking to them. Era Dios mismo que estaba hablando con ellos. If you don't have sin, throw the first stone. Si no tienes pecado, tira la primera piedra. But since it was God Himself that was talking to them, era Dios mismo que estaba hablando con ellos, diciendo, I don't know, but, I can't lie to this Jesus. Yo no le puedo mentir a este Jesús. Well, no, because it's God. No puedes porque Él es Dios. So that's why they started throwing their stones away. Comenzaron a tirar sus piedras para los lados, and they started walking away y comenzaron a retirarse. And so Jesus says, Jesús le dice, women, where are the ones that were persecuting you? ¿Dónde están los que te perseguían, los que te acusaban? Where are they? ¿Dónde están? Fíjate. The one that knew that deserved punishment, aquella que supo que tenía, ese castigo, ¿verdad? De recibir ese castigo. She wasn't complaining of not getting punished. Ella no estaba,
argumentando que la castigaran. Fíjate, because she knew her fault. Ella sabía su falla. Just like us. Así como nosotros. And so from there, it says, that, Jesus told her, Jesucristo le dijo, woman, I don't condemn you either. Ni yo te condeno, a ti tampoco. But I'll tell you one thing. He said, what? Don't sin no more. Ya no peques más. And that's exactly what Jesus does with each and every one of us. Eso es lo mismo lo que Jesucristo hace con cada uno de nosotros. Undeserving love, amor que no merecemos. That He has mercy for us. Él tiene misericordia de nosotros. Even though we messed up all the time, a pesar de que fallamos todo el tiempo, His love and His mercy is always there. Su amor y su misericordia siempre está allí. Instead of Him punishing us, en vez de que Él nos castigue and allowing the bad things to come to our lives y dejar que las cosas malas vengan a nuestras vidas, fíjate, He says, you accept me as my personal Savior, as your personal Savior. Tú me aceptas como tu Salvador personal. And He says, your sins are forgiven. Tus pecados te son perdonados. And then He says, don't sin no more. Ya no peques más. Don't do the wrongs. Ya no hagas lo malo. And you feel that you have that undeserved love from God Himself. Y tú sabes, que agarras ese amor no merecido de Dios mismo. Fíjate, undeserved love. Un amor que no merecemos. And that's what we celebrate on these 40 days. Y eso es lo que celebramos en estos 40 días. It's not tradition. No es tradición. It's, a way to get closer to God once more. Es una manera de acercarnos a Dios una vez más. If you've drifted away, get closer to God again. Si te has alejado, acércate a Dios otra vez. Continue seeking Him. Continúa buscándolo. That's the reflection that, He tells each and every one of us that we need to have. Es la reflexión que nosotros tenemos que tener cada uno de nosotros. Reflecting on the sacrifice, reflexionando en el sacrificio. That we deserve what we deserve. Merecemos lo que merecemos. But His love is still there. Su amor todavía está allí. And that's why He tells us, y por eso nos dice, you're no longer a Jew. You're no longer a Gentile. Ya no eres judío. Ya no eres gentil. Now you're a child of God. Ahora eres un hijo de Dios. Do you understand? Then, when we start explaining it, the way that I'm doing now, then you start understanding. Oh, okay, now I understand. Ahora, entendemos cuando lo explicamos, dice, oh, okay, ahora puedo entender. See, you're not a Gentile no more. Ya no eres gentil. You're a child of God. Eres un hijo, hija de Dios. You're no longer just a creation. Ya no eres nomás una creación. You're a child of God. Eres un hijo de Dios. Through Jesus Christ. A través de Jesucristo. Because He said, those who accepted Him and they believed in the faith, amen, and received them in their heart, then, dice, you become a child of God. Aquellos que lo aceptaron, por medio de la fe, de lo que Jesucristo hizo, dice, entonces, dice, tú vienes siendo que ahora un hijo, hija de Dios. And so that's why, amen, that's the difference that it was before. Esa era la diferencia que había antes. We uncircumcised, otros incircuncisos. The Jewish people circumcised, pueblo de Israel, circuncidados. Oh, no, you're not the same. No somos mismos. No somos iguales. We're not the same. But since they rejected Jesus, como ellos rechazaron a Jesucristo, we took advantage
advantage of that opportunity. Tomamos la ventaja de esa oportunidad. And that's what you need to do now for your life. Y es lo que necesitas que hacer ahora para con tu vida. If you as a Gentile have not accepted Christ as your Savior, si tú como gentil no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, then acéptale. You know, tell him to come into your heart. Dile que venga a tu corazón and make you a new creation in him y que te haga una nueva creación en él. And that he may write, you know, your name in the book of life y que te escriba en el libro de la vida. So that you can be a child of God, para que tú puedas ser ahora un hijo de Dios. So that people won't say, well, you know, you're Jewish or Gentile. Para que la gente no diga, eres, you know, judío o gentil. And you're going to say, no, I'm a son and daughter of God. No, yo soy hijo e hija de Dios. Because God gave me that title. Dios mismo me dio ese título. God gave me that right. Dios mismo me dio ese derecho. I didn't do it. He did it for me. Yo no lo hice, Él lo hizo por mí. Amen. So God is good. Dios es bueno. Yes. Amen. And so that's the teaching for the day. Amen. Ese es el mensaje para el día.